Eh, Sí. de la actividad pasada, bueno, si no, ya empieza su clase. No, no, no. Dime, ¿de la unidad número 1? Ajá, de la unidad número 1, Ajá. por ahí me puso, pues, 75, Ajá. 7.5. La revisamos, ¿va? Ajá, bueno, sí, ya lo Sí, no te checamos. preocupes. Déjame, abro. ¿Ya se ve? Sí. Sí, Ok. Déjame. Ahí está. Ana. Vamos a ver. Osmar. Areli. Ana. Sí. sí, Ok. Mira. Te puse 75 porque aquí, por ejemplo, los signos de puntuación no están bien. Aquí está tu trabajo, mira. sí. Y seguramente porque no participaste en en el foro de tus compañeros. ¿O si participaste? No. Pero la estructura como tal sí está bien o me Sí. faltó. No, está bien, pero sí ya lo sé. Pero sí necesitabas trabajar en el foro de tus compañeros. Si tú lo, si tú lo trabajas, obvio, te voy a cambiar la actitud. No, aquí está. No, sí, nada más tienes uno, mira. No tienes el foro de tus compañeros. Sí, tú lo subiste apenas ayer, antier, ¿verdad? Aquí está. Pero es por eso, porque, o sea, la estructura está bien, incluso aquí citas a Mark Block, no hay problema, pero te puse 75 porque te falta participar en el foro de tus compañeros, ¿vale? Aquí está. La redacción es clara, pero demuestra algunas fallas en sus oraciones y párrafos, pero algunas, no es así todo. Tiene una ortografía no muy buena, aquí está. Y el que no realizas comentarios a tus compañeros, esa es como la principal. Ah, bueno. Ajá, entonces, Entonces, para volverla a subir y sí, comentarles. exactamente, exactamente. Entonces, no, no es que la rehagas toda, o sea, no, nada más participa en el foro de tus compañeros, y ya con eso, y yo lo veo, de todas maneras me va a aparecer a mí que hay otras participaciones y yo lo voy a evaluar, ajá. No es necesario Ok. que me digas, porque yo sí lo veo aquí, que ya pusiste ¿cómo se llama? Ya pusiste aquí Comentar. tus foros, ajá, y yo lo reviso, ¿vale? Vale. Gracias. No, nada más era por eso. Bueno, mira, vamos a iniciar, porque si no, se nos va a ir la hora, y en la unidad número 2, sí tengo que explicar, son temas muy largos, muy, muy largos. No sé si, bueno, voy a abrir aquí, y en el foro de plan de trabajo, que es lo primero que voy a abrir, y de aquí voy a ir explicando todo, porque todo está realmente en el foro de trabajo. Me refiero a todos los materiales que tú vas a utilizar. Como es una unidad muy larga, aquí están los temas: la configuración del territorio en la Nueva España, el urbanismo y la arquitectura, el arribo de las órdenes religiosas, la organización política de la Nueva España, principales actividades económicas, la composición del tejido social, vida cotidiana y cultura, el criollismo y el nacionalismo mexicano y las reformas borbónicas. Si te fijas, son un buen de temas. Entonces, para facilitarte yo todo ¿cómo se llama? Todos estos temas tan grandes. Bueno, pues puse aquí yo 8 materiales, 7, no, sí, sí, mira, son 8 materiales visuales, porque lo visual como que nos facilita muchísimo las cosas. Entonces, aquí yo tengo de todo un poco, tengo todo lo que,
este observatorio cotidiano, así se le llama. Este está muy interesante porque aquí nos engloba todo lo que fueron los 500 años de conquista. Este dura aproximadamente como media hora. No es necesario verlo porque finalmente es una entrevista y la puedes estar escuchando. Que es la época colonial hasta 1760, pues está, obviamente, sí tiene imágenes, pero también te lo está narrando y está muy sencillo, está muy interesante también. Las reformas borbónicas son muy importantes que las veas. ¿Por qué las reformas borbónicas son muy importantes? Porque estas tienen mucho que ver con el trabajo que se hace, bueno, no el trabajo, sino los impuestos que se tienen que pagar en México, pero todo eso viene desde España, ¿sale? Ahorita lo voy a ir explicando. Luego de la colonia en México, pues aquí nos explica y se nos da una visión de cómo era la ciudad, qué hacían en esa época, y viene desde 1521, cuando se está organizando la ciudad, o sea, ya terminó la conquista, viene una reorganización, y entonces esto termina hasta 1810, porque comienza obviamente la Guerra de Independencia. Y durante todo este tiempo, que es la colonia en el virreinato, pues obviamente la gente adquiere nuevas formas de vida, cultura, tradiciones, se va llevando lo que llamamos un sincretismo religioso, político, económico, social de las tradiciones, no nada más de España y de los indígenas, sino también de la población negra que viene de África. Está muy padre, la Inquisición. Es el episodio completo, está muy, muy interesante. Lo escogí del History Channel porque, bueno, pues es como el que hace este tipo de trabajos y lo expone muy bien, muy sencillo, es muy llamativo y, bueno, pues te dice lo real o lo más completo posible, ¿no? Es también muy importante porque es toda la economía que está basada en la minería, oro y plata, obviamente, en el virreinato, y pues obviamente la plata se convierte en una moneda universal, ¿no? Entonces, esto también está muy, muy interesante. La minería, bueno, la tecnología minera, que no era algo sencillo, sino que la verdad es de que la tecnología en aquella época a veces superaba pues las expectativas de algunos pues, bueno, ha superado la expectativa de algunos investigadores actualmente porque hacían cosas fenomenales. Uh, Era un trabajo muy rudimentario, sin embargo, pues sacaban oro y plata en cantidades industriales, ¿no? Y la evangelización durante la colonia, durante la conquista, dura 3 minutos y estos 3 minutos te engloban todo lo que es la evangelización. Sin embargo, yo te dejé en la unidad número 1 una película, no sé si ya la viste, que se llama Ave María. ¿Sí la alcanzaste a ver, Ana Laura? Sí, más o menos. Bueno, más o menos. Entonces te vas a dar cuenta que esa película pues tiene una parte, o sea, era pues parte de la unidad número 2. Sin embargo yo la puse en la unidad número 1 porque es parte de la conquista, ya es como la culminación, pero tiene muchas cosas que tienen que ver con esta unidad número 2. Entonces me voy a ir, bueno, aparte aquí dejé ya el enlace para el plan de trabajo y aquí, bueno, pues ahí están otros datos importantes, ¿no? Pero bueno, me voy a ir aquí en lo que son los temas de la unidad número 2, que son muy importantes, y lo voy a hacer de la manera más sencilla, más entretenida posible, para que no te aburras, no te desesperes y podamos llegar a lo que es la actividad que tienen que hacer, ¿vale? Bueno, cuando ya empieza, aquí tengo mi acordeón, cuando ya termina la conquista y entonces hay que organizar. Y el primero que empieza a organizar, obviamente, es Hernán Cortés. Hernán Cortés tiene la encomienda por parte o las instrucciones desde la corona española de organizar el nuevo territorio y de vigilar y además ir a buscar otras tierras, o sea, ir a explorar otros territorios. Este gobierno de Hernán Cortés no duró mucho tiempo porque él se hizo también
cargo de gobernador, ¿no? De la Gran Tenochtitlán, el justicia mayor, o sea, todos los casos de justicia iban a parar con Hernán Cortés y capitán general con los pocos, el poco ejército que tenía, porque aquí recuerda que cuando llegaron los españoles solamente Hernán Cortés llegó con 300 hombres, entonces muchos de ellos ya habían muerto, sin embargo, algunos grupos indígenas se sumaron a este ejército. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Bueno, pues obviamente la defensa del territorio nacional, o bueno, más bien, perdón, conquistado por parte de otros lugareños, ¿no? De otros pueblos o de algún otro país que pudiera venir, que en ese tiempo pues no tenían todavía la idea de cómo estaba aquí en México, o sea, cómo estaba el territorio mexicano. Una gratificación a los conquistadores, quería decir, no en dinero, sino en tierras. Y esto fue algo muy importante porque había encomenderos. Estos encomenderos, o sea, la palabra es de encomienda, viene de encomienda, yo te encomiendo qué o yo te encargo qué. Estos encomenderos eran los dedicados a recorrer los territorios no conquistados aún y eran los que iban no iban con sus familias, sino iban nada más ese encomendero, iban algunos sacerdotes, iba también un grupo de indígenas a ayudar a este encomendero y al sacerdote que iba también un grupo de personas que ayudaban en la parte militar a este encomendero. ¿Y cuál era su encomienda? Ellos querían decir que iban a buscar nuevas tierras, iban a explorar si había minas, si había lagos, si había ríos, si había otros grupos indígenas que no estaban conquistados, pues tratar de conquistarlos, de empezar a construir una pequeña, no ciudad, sino una pequeña población y por eso llevaban a los sacerdotes. Eso era la encomienda. Ahorita te explico qué más pasó con ellos. También la pacificación de los de los pueblos cercanos, la recaudación de tributos como se hacía antes, pues obviamente era para adquirir más, no dinero, sino producto para poder sobrevivir, poder comer. Y el cuidado y evangelización de la población indígena. Las medidas realizadas, pues era la gratificación por medio de encomiendas a estos encomenderos, a estos conquistadores, el establecimiento de doctrinas de la evangelización y la fundación de pequeñas villas y ciudades. ¿Cuáles fueron algunas de las dificultades? Pues obviamente algunos de los conquistadores se sintieron inconformes con las gratificaciones que les dio Cortés, porque había algunos que no obtenían las tierras que querían y entonces había un problema ya de intereses, ¿no? Cuando se dan cuenta que esto no funciona, terminan con el gobierno de Hernán Cortés y comienza un nuevo gobierno que no se le llama gobierno, sino se le llama la primera audiencia. Aquí ya llega un conquistador que es Nuño Beltrán de Guzmán, y tiene un periodo pequeño que va de 1529 a 1531. En esos años, lo único que hace él es rectificar lo que estaba haciendo Hernán Cortés, seguir con estas cosas, pero añadió algunas más. ¿Qué fue lo que añadió? Pues obviamente tenía que pacificar a la Nueva España y dar ese reporte a la corona española porque necesitaban más refuerzos de militares. Entonces, la corona española mandó a México, por los escritos de Nuño, mandó ejército para poder ayudar a la pacificación de la Nueva España, porque muchos pueblos todavía estaban en contra de esta conquista. Entonces, para poder apaciguarlos, pues obviamente era el uso de la violencia. Otra de las instrucciones desde la corona era vigilar el cuidado y protección nuevamente de la población indígena y la revisión y gratificación real para los encomenderos. No era nada más de que o sea, ve, investiga qué hay y te voy a dar 2, 3 tierritas, no, sino realmente hacerlos no dueños, porque no eran los dueños, sin embargo, sí iban a ser como los responsables de ese territorio y además lo tenían que hacer producir. Y al producir, pues tenían que conocer qué tipo de tierra era y qué tipo de actividad económica podían hacer. ¿Cuáles eran esas actividades económicas? Que ya, bueno, obviamente va aquí la actividad económica. Pues obviamente era la ganadería,
y el cultivo de nuevos productos. ¿Qué llegó aquí? Llegó el trigo, llegó la caña de azúcar. ¿Qué animales llegaron? Llegaron o sea, bueno, obviamente el ganado vacuno, llegaron borregos, llegaron cabras, llegaron gallinas, porque aquí lo que conocíamos era guajolote, pero no teníamos gallinas ni patos, entonces llegaron estos animales. Y entonces la minería formó una parte muy, muy importante de la economía de la Nueva España. México junto con Perú eran los dos países, o bueno, los dos territorios españoles que sacaban más metales preciosos como el oro y la plata. No sé si recuerdas que hay una película que nunca encontraron lo que se le llama El Dorado, que es en Perú. En Perú había una historia que contaban los españoles o los conquistadores que les habían contado los indígenas en Perú que había un lugar que estaba formado por puros edificios o por puras, ¿cómo se llama? Edificios, ¿cómo se llama? Arqueológicos, que era de puro oro. Nunca encontraron el lugar, jamás lo encontraron. Sin embargo, en Perú sí había mucho oro y entonces México y Perú se convierten en los dos países más importantes o las dos colonias que mandan constantemente oro y plata. Otra actividad económica, también importante, por ejemplo, cuando llega la uva aquí, la vid. Entonces, hay muchos viñedos todavía, pues conocemos los de Querétaro porque nos quedan cerquita, ¿no? Pero también hay unos en el norte, en Coahuila hay uno muy importante que no data desde esta época, sino es un poquito más reciente, después creo que es después de la independencia, que es Casa Madero. Casa Madero es uno de los viñedos más importantes que tenemos en México y es de los más antiguos. También hay viñedos en la Alta y en la Baja California y en Querétaro. Esos son los lugares con más arraigo en cuanto al vino por las tierras que tienen. Y esta industria también obviamente prolifera aquí en la Nueva España. Bueno, el urbanismo y la arquitectura de la Nueva España. Esto también es muy importante. Ah, pero me faltaron las siguientes audiencias. Hay una segunda audiencia en 1531 y termina en 1535 y obviamente las actividades o las instrucciones son exactamente las mismas. Pero una de ellas, más importante, es um, disminuir el poder de los encomenderos. Esto porque ya en los años anteriores los encomenderos ya tenían territorios bastante grandes, ya habían hecho pequeñas ciudades y entonces ellos se querían volver como los dueños del territorio. Sin embargo, eso no se podía hacer porque los dueños del territorio era la corona española y no eran los encomenderos. Así es de que en esta audiencia, en esta segunda audiencia, tuvieron que leerles como pues la cartilla, ¿no? Poder decirle así, no, a ver, o sea, tú estás para cuidar, para proteger, sí, vas a obviamente tener una retribución económica, pero no eres dueño del territorio. El dueño del territorio es la corona española. Y así termina en 1535 y aquí ya tenemos un gobierno nuevo, que ya es el gobierno del virreinato, dirigido por el primer virrey que llega de España a poner orden ya por órdenes directas del rey de España, por eso se llamaba el virrey, y llega el primero en 1535 y esto termina hasta antes de la independencia de México. Esta persona, el virrey, cambiaban constantemente, era como un presidente, digamos, el representante del rey, y él tenía las instrucciones claras y precisas de lo que se quería hacer desde España. Entonces, por eso te digo que las reformas borbónicas son muy importantes porque son los que ponen impuestos a algunos productos, entre otras cosas. Entonces, ese tema de las reformas borbónicas es muy importante. ¿Por qué? Porque después va a dar pie a algunas situaciones antes de la independencia de México, ¿vale? Bueno, con esto terminamos de lo que es la configuración del territorio de la Nueva España y me voy a pasar al urbanismo y a la arquitectura, que esto es más sencillo. El urbanismo y la arquitectura, pues, o sea, todo lo que nosotros conocemos como el centro de la Ciudad de México actualmente se construyó desde esa época, de la época de la conquista, y se construyó, los cimientos fueron las pirámides que tenían en la Gran Tenochtitlán. ¿Has ido al metro Zócalo? Sí, por supuesto. ¿Verdad que hay Se unas maquetas construyó. así enormes, ¿verdad?
Sí, Bueno, se construyó arriba del Templo Mayor. exactamente. Entonces se construyen estos edificios, se construye la catedral, se construye el Monte de Piedad. Incluso en el Monte de Piedad ya tiene muchos años que en la parte de abajo sale el sótano, sus sótanos o sus bodegas son parte de lo que eran las pirámides, ¿no? O sea, del Templo Mayor. Si nosotros escarbamos, podemos encontrar pirámides todo el centro. Sin embargo, esto ya no, obviamente no lo permitieron los españoles y entonces construyeron encima de estas pirámides y entonces nosotros tenemos un centro histórico muy similar a lo que son las ciudades más representativas de España. Si nosotros vemos algunos edificios o algunas calles en España, obviamente vamos a decir, no, o sea, no estoy en España, estoy en México, o no estoy en México, estoy en España, porque somos muy parecidos en esa parte, ¿no? Las calles empedradas, los edificios a usanza como en España, finalmente era lo que ellos conocían y así fue como construyeron. ¿Y quiénes construyeron esto? Pues obviamente todo un grupo de indígenas que fueron maltratados, ultrajados, bueno, o sea, unas cosas tremendas, murieron muchos de ellos en la construcción de la catedral, de todos estos edificios y demás. Fue algo muy terrible. Sin embargo, pues hicieron cosas bellísimas, porque quienes les enseñaban, pues obviamente eran los españoles o los arquitectos que llegaban de allá. Y hay un caso muy curioso. Si tú te fijas en el Palacio Nacional, el Palacio Nacional es una fortaleza, salvo porque tiene algunos balcones, pero si tú le quitas los balcones, es un cuadro y da la impresión de una fortaleza. ¿Sí te has dado cuenta de eso, Ana? Sí, de hecho, tiene unos arquitos Ajá, que se le llaman claustros, ¿no? sí, Entonces, para la religión católica es como un sello o como algo que no debe de salir. en el Palacio Nacional. Exactamente. Bueno, ahí también hay como unas torres, ¿sí te has dado cuenta? Sí, Bueno, es porque hubo una confusión enorme entre los planos que trajeron todo lo que iban a hacer. Primero se iba a España y allá le daban el visto bueno y regresaba. En uno de esos viajes que regresaban a estos planos, regresaron también los planos de la cárcel de Perú. Entonces hubo una confusión y llegaron a México los planos de la cárcel de Perú y a Perú llegaron los planos del Palacio Nacional, de lo que conocemos ahora como el Palacio Nacional. Pues se dieron cuenta ya cuando estaban construyendo y dijeron, oh Dios, creo que nos equivocamos. Bueno, pues ya, o sea, ya tiene el visto bueno, ya de aquí a que vamos, regresamos, etcétera, ya construyen, ¿no? Y entonces nosotros tenemos un Palacio Nacional que por eso parece una fortaleza. Y en Perú tienen una cárcel que iba a ser, obviamente, el Palacio Nacional. Pero por eso había esas confusiones, ¿no? Era muy, muy común. Sin embargo, por ejemplo, la Catedral de México es una cosa bellísima, está enorme la catedral. Abajo hay te pueden dar un tour también, o sea, si quieres ir, te pueden dar un tour por los sótanos y te pueden dar un tour también por los campanarios, que es una cosa lindísima. No hay mucha gente, la verdad, o sea, te cobran muy poco dinero, pero es muy interesante verlo porque las campanas son impresionantes y el sonido que tiene, claro que no las hacen tocar cuando uno está allá arriba, ¿no? Si no te deja sordo, pero es una cosa bellísima. Entonces, bueno, la arquitectura y el urbanismo de la Nueva España, pues obviamente lo tenemos, lo conservamos hasta nuestros días. Y hay algunas zonas y ciudades también que seguramente conoces o has visto que también, bueno, corresponden a toda esta cultura de la Nueva España. Por ejemplo, Tasco. ¿Has ido a Tasco, Ana Laura? no, No, creo. bueno, pues Tasco es una cosa lindísima. Se parecen mucho, o sea, las ciudades coloniales que nosotros decimos son muy importantes precisamente por esta arquitectura de la Nueva España. Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Miguel de Allende, Tasco, Querétaro, Puebla, Guadalajara, que tiene una catedral muy bonita, son las ciudades coloniales más importantes y más representativas en cuanto a la arquitectura y al urbanismo de aquellos años. Y todas se parecen. Si tú ves un pueblo de España o de Francia, de la Costa Azul,
o de Italia se parece mucho, por ejemplo, algunas zonas de Europa, Tasco y Zacatecas, se parecen muchísimo. Son zonas muy parecidas, ¿vale? Bueno, el urbanismo también tiene mucho que ver porque aquí en la Ciudad de México, pues obviamente había todavía canales. El último de los canales fue la calzada de la Viga y Río Churubusco. Se llama río porque era un río, realmente, Río Churubusco. Canal de Miramontes era un canal. Los últimos canales que nosotros tenemos y que seguimos conservando, pues obviamente son los de Xochimilco. Y nos da una imagen de cómo era en aquella época la Gran Tenochtitlán, una imagen muy pequeñita, ¿no? Pero así era. Entonces, los últimos que tuvimos ya en el siglo XX, ya en el siglo pasado, fueron perdón, Río Churubusco y Calzada de la Viga, que todavía en los años 30, en los años 40, todavía la gente recorría desde Xochimilco por Canal Nacional, que es de este lado del mercado de plantas y flores, no sé dónde vivas, pero más o menos por la zona de Xochimilco, es un canal nacional que va desde Xochimilco, atraviesa todo lo que es por la UAM Xochimilco y llega hasta la calzada de la Viga. No sé por dónde vivas, pero eso es lo último ya que quedaba en el siglo XX, que quedaba como vestigio de lo que era la Gran Tenochtitlán, ¿sale? Río Miscuac también lo tapan, también era un río, y demás. Bueno, así fue el urbanismo y la arquitectura en la Nueva España. Y te puedo dar mucho más ejemplos, pero me voy a tardar mucho y no vamos a terminar. Bueno, la organización política, bueno, pues fue así, o sea, los primeros gobernantes y los virreyes, te digo que tenían el poder directo del rey, era el representante directo del rey, entonces ellos actuaban como tal, ¿vale? Ahora, las principales actividades económicas, ya te las dije que la principal es la minería. La composición del tejido social, esto es más complicado. ¿Por qué? Porque llegaron a México no nada más españoles, sino llegaron después grupos de africanos. ¿Y por qué llegan aquí? Bueno, porque hubo una persona, Fray Juan de Zumárraga, que dijo, a ver, los indígenas igual que nosotros tienen alma, son personas como nosotros, entonces no podemos explotarlos al 100%. Sin embargo, lo hicieron. Y entonces él les dice, o sea, el virrey le dice, ajá, y luego, ¿quién va a construir? Los negros, eso sí no tienen alma. Y entonces se van a conseguir, ¿cómo se llama? Negros que vienen a México, ¿no? Y que entran por el lado de Veracruz. Por eso en Veracruz hay una población altamente africana que ya está considerada como los afromexicanos. Todavía antes de la pandemia hicieron un censo de población que obviamente fue suspendido por la pandemia, pero en donde aparecía ya la palabra afro-mexicano, así como el afroamericano que es en Estados Unidos, aquí el afro-mexicano, porque ellos son parte de nuestra cultura. ¿Y qué nos vinieron a traer? Pues música, comida, tradiciones, etcétera. Entonces ya está clasificada como una parte de nosotros como población mexicana, ¿no? Y que tienen rasgos diferentes físicamente, sin embargo, son parte de nuestra cultura, parte de nuestras tradiciones y parte de lo que conocemos como México. Entonces, aquí las condiciones de vida de los españoles que venían directamente de España, o sea, peninsulares, así se les llamaba, pero sus hijos que nacían aquí, que eran los criollos, no tenían las mismas posibilidades que un español llegado de España. Había cosas diferentes. Es por eso que, por ejemplo, durante todos estos años, desde 1535 en adelante hasta la guerra de independencia, pues obviamente las condiciones de vida y las clases sociales son muy diferentes. Llegaron también, bueno, están las castas. Aquí les pongo, bueno, les doy ¿cómo se llama? En un correito, no es cierto, en la actividad les pongo ahí unas lecturas, no, están aquí, no están, no, creo que no se las puse, pero ahorita se las pongo. Son unas lecturas y entre esas lecturas está precisamente esa parte de las castas, que es muy importante esto de las castas. ¿Por qué? Porque las castas son la combinación de la población. ¿Qué pasa si tiene un hijo un español con un indígena?
¿Qué pasa si tiene un negro con, una mujer o hombre indígena con un negro, etcétera, etcétera? Entonces van haciendo combinaciones y los nombres son bastante interesantes. Hay uno que se llama Lobo, el chino, el salta para atrás, no te entiendo, y así hay varias, ¿no? Entonces es interesante verlos y analizarlos porque llegó un momento en que esta población dijeron, no, ya no se puede, o sea, ya no entiendo, ahora sí, a qué casta pertenece. Y como las castas tenían, obviamente eran como las clases sociales, llegó un momento en que ya eran tantas, eran demasiadas, que llegó un momento en que dijeron, se acabó, toda la población es mestiza y ya, punto. Y la población indígena y obviamente los peninsulares, pero hasta ahí, o los criollos, pero ya no había más. Y obviamente estas, pues eran clases sociales ya como que más, tajantes, ¿no? Ya más reales, ya estaban así en cada una en su cajita y cada una tenía características diferentes. Bueno, la vida cotidiana y cultural, pues es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque aquí nacieron personas muy importantes como Sor Juana Inés de la Cruz, que lo que hicieron, pues obviamente fue parte de la cultura nacional. Y esta Sor Juana Inés de la Cruz es una mujer, es la séptima musa, la décima musa, le dicen. ¿Por qué? Porque esta niña era una niña prodigio. Ella empezó a leer y a escribir desde a los 5 años, más o menos, pero no porque era una niña genio, pero porque su mamá más bien era maestra y su abuelo también, pero ella tenía un pequeño defecto. Decían las malas lenguas allá en su pueblo, acá en Ameca Meca, que esta Sor Juana Inés de la Cruz era producto de la relación que tuvo su mamá con el sacerdote de la Hacienda Panoya. Entonces era como que mal visto y no querían a Sor Juana cuando era niña. Luego de adolescente se viene a vivir a la Ciudad de México y entra a la corte de la virreina. Pero cómo entra ahí no era así de, oiga, ya llegué, vengo a todo, o sea, soy muy inteligente y vengo. No, sino que Sor Juana tenía una tía que trabajaba para la virreina. No pertenecía a la corte, sin embargo, o sea, sí pertenecía a la corte, pero no directamente con la virreina. Y entonces la virreina le encanta a esta Sor Juana porque tiene tema de conversación, es una niña muy inteligente, hace versos, hace canciones y entretiene de alguna manera a la virreina. Tanto le tiene aprecio que esta Sor Juana se convierte en la tutora de su hija. Y entonces el virrey, pues, la verdad es de que estaba como de a gusto porque cómo era posible que una mujer, sobre todo una mujer, tuviera inteligencia y supiera de muchas cosas, ¿no? Entonces tenía muchas trabas. Sor Juana se enamora, sí llega a enamorarse, pero cuando su novio descubre, bueno, la familia de su novio descubre este pequeño secreto o defecto, le dice al chico, le dice, no te puedes casar con ella, y deshace su compromiso. Ella muy dolida le pide al padre o al sacerdote que atiende a la virreina y al virrey, le dice que ya no tiene caso que ella esté ahí en la corte y quiere irse. Y entonces le dice, prefiero mejor irme a un convento porque esto del amor ya no es lo mío, ya pasó y me quiero ir. Y entonces la consigue en un convento, sin embargo, el convento al que llega Sor Juana es muy sencillo, por no decir pobre, y pues obviamente la ponen a hacer algunas actividades que a ella no le gusta. Ella lo que quiere es leer y escribir. Y entonces la ponen obviamente a hacer comida, ir por mandados, etcétera, etcétera, cuidar a los enfermos y dice, no, esto no es para mí, yo necesito otra cosa. O sea, era medio sangroncita, ¿no? Y entonces el sacerdote le consigue como tiene dinero Sor Juana, su familia es de dinero, le consigue otro convento y entonces a este convento entra, pero porque da una cantidad de dinero, una dote, se le dice. Y entonces aquí ya obviamente como da una dote bastante fuerte, bastante grande, porque además la virreina le ayuda, pues obviamente las condiciones de Sor Juana cambian. Ya no hace esas labores y se dedica solamente ¿cómo se llama? A escribir y a leer. Incluso su celda no es una celda cualquiera, es una celda un poquito más grande que las normales. Entonces ella ahí tiene sus libros y demás. Y la virreina constantemente llega a ver a esta Sor Juana, tanto que obviamente dicen también que, y hay algunos libros que hablan sobre Sor Juana, que Sor Juana mantiene una relación íntima con la virreina.
pero es la virreina la que le ayuda a que todos sus textos de Sor Juana, la gran mayoría, sean conocidos cuando termina su periodo de esta virreina. Ella se lleva una cantidad grande de libros y escritos de Sor Juana y ella los promueve en Europa y entonces por eso conocen en esa época la obra y la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana muere porque sí cuida a enfermos porque en donde ella vive, que es en el museo, ahora es un museo, se llama el Museo ay, ahorita me acuerdo cómo se llama, pero está en Tepoztlán, el Museo del Virreinato. Ese museo es un convento y la zona tiene una fuerte epidemia de no sé si de sarampión o de viruela, no recuerdo, pero tiene una fuerte epidemia y entonces Sor Juana junto con las Ores sale a apoyar a la población y se enferma y muere joven, digamos, no muere muy grande esta Sor Juana Inés de la Cruz. Y así como ella, tenemos a otra persona que nace en Tasco, que es Juan Ruiz de Alarcón, y este señor está dedicado también a las letras. Juan Ruiz de Alarcón incluso tiene ahí en Tasco, no me acuerdo en qué época del año, hacen unas jornadas alarconianas. Estas jornadas alarconianas están dedicadas solamente a la poesía y a las letras, a los poemas, etc. Bueno, a las letras y a la poesía. Y cada año se hace, así como hacen el Cervantino, así hacen en Tasco las jornadas alarconianas. Es muy importante. Ahí en Tasco, cuando vas, encuentras, yo creo que como 3 o 4 estatuas. Tasco es muy pequeñito y encuentras como 4 estatuas en diferentes lugares de Juan Ruiz de Alarcón. Se me va a acabar y no he explicado yo la actividad. Si se acaba, nos volvemos a conectar un ratitito más, ¿vale, Ana Laura? Sí, profesora. Porque ya vamos a terminar. Nos vemos Bueno, ahora. ya no le voy a dejar aquí, pongo stop y nos volvemos a conectar, ¿vale? Vale. Gracias.